Está, permítame usted la expresión, cabrón, muy cabrón. No sé si se enteró, me imagino que sí, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, y de su canal de YouTube, conductor de su canal de YouTube No Apto para Cínicos, de esta contraportada que publica el Washington Post con la fotografía de Carlos Loret de Mola. Si este no es golpeteo político de Washington contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es? El propio Carlos Loret de Mola cacarea en redes sociales. Agradezco mucho al Washington Post que haya publicado hoy en su edición impresa una plana completa para denunciar los ataques personales sin precedentes del gobierno mexicano contra mí. Así lo escribe, ahí lo está viendo en pantalla. México debe detener el actual clima de intimidación a los medios. Miren nada más, y hasta se lo escribe en inglés. Y mi querido Jaime Hernández, si desde aquí decimos no todos somos Loret, ni todos somos como Loret, pues qué, y perdón por las señoritas presentes en donde estoy transmitiendo, qué cagada del Washington Post, querido Jaime Hernández. Sí, pero ¿sabes qué, Vicente? Estaba un poco escuchando a Christian Ader y también estamos asistiendo de la misma manera que hay una guerra por la narrativa en la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania. Es fascinante cómo estamos asistiendo todos los días y atestiguando esta guerra de narrativas. A mí, claro, cuando tú dices guerra de narrativas, suena un tanto reduccionista y te impide realmente contemplar la extrema complejidad de un tema como el que está pasando o en Rusia, en Ucrania, o en el de México con el tema de los derechos humanos y la libertad de los periodistas. Y desafortunadamente yo creo que en el tema específico de la visión que tiene el Washington Post, por lo menos, y la Casa Blanca, tengo que decirlo desafortunadamente, y el Departamento de Estado, su visión ya no es ni siquiera reduccionista, sino que es ignorante de lo que está ocurriendo. Y es lamentable para todos aquellos que siempre han visto a Washington como una especie de persona o de entidad que lo ve todo, lo comprende todo, lo entiende todo. Yo siempre les he dicho, porque yo fui mucho tiempo corresponsal en Washington, que Washington no lo sabe todo, no lo sabe todo y que es más, pecan de arrogancia, no saben muchas cosas. Y esta contraportada de Carlos Loret de Mola te da una idea de hasta qué punto Washington se está equivocando, el Washington Post se está equivocando, y esta es solo una prueba de la ignorancia extrema, del desdén incluso de la despreocupación que existe desde Washington por lo que pasa en México. Y ahora yo entiendo un poco más a Ken Salazar, que realmente no logra comunicar a Washington lo que está pasando realmente en México. Bueno, así como la contraportada del Washington Post, ¿te acuerdas que ayer se armó la polvareda y Carlos Loret de Mola le dio mucho vuelo al tema de la reacción de la portavoz de la Casa Blanca? Cuando le preguntó que qué opinaba de lo que había dicho Blinken. Bueno, López Obrador, que dijo que básicamente no estaba informado, ¿no? Y le faltó poquito para llamarle como a Ted Cruz chueco y metiche. Exactamente. Bueno, no, les dijo que no fueran injerencistas, eso sí se los dijo, ¿no? Exacto. Bueno, yo me di a la tarea de buscar la transcripción, la versión estenográfica de esa rueda de prensa, y quien hizo la pregunta fue la corresponsal de F, la compañera de F. Si uno revisa la pregunta que realiza la corresponsal de F, te vas a dar cuenta que hay ya prácticamente en la propia pregunta de la corresponsal de F está la respuesta de la portavoz de la Casa Blanca. Te leo la pregunta tal como la formuló la corresponsal. Voy a hacer la traducción rápida. Dice, sí, sobre México. El presidente de México dijo hoy, por ayer, que Estados Unidos no estaba bien informado acerca de la violencia contra periodistas en México y la reciente impunidad que se observan por esos crímenes. Y fíjate aquí cómo pregunta ya. Dice, ¿está usted preocupada de que el presidente está minimizando
el riesgo que están enfrentando los periodistas en ese país? O sea, entonces, claro, a esta pregunta... Denle el Pulitzer, denle el Pulitzer. Exacto, ¿no? Dice, ¿está usted preocupado de que el presidente está minimizando el riesgo de los periodistas? Dices, bueno, entonces aquí hay dos problemas que yo encuentro, querido Vicente. Primero, Lucía, la compañera que yo conozco de EFE, sabrá mucho de España, pero no entiende la realidad política de México. Y Lucía se está también como corresponsal, se está quedando con esta narrativa de que en México el presidente está violando los derechos humanos de los periodistas. Fíjate, partimos porque la forma en que está preguntando Lucía a la Casa Blanca es, ¿verdad que está o no usted minimizando los riesgos de los periodistas en México, no? Así, en términos generales, cuando desde el principio de esta Loré de Mola, Denise Dresser, todos se han montado, Sergio Aguayo, sobre esta narrativa de que el presidente de México está causando la muerte de periodistas, está causando la violación de los derechos humanos. Desde el poder está agitando a las bases, a sus bases enfebrecidas para que ataquen a los periodistas. Cuando este gobierno ha hecho más que nadie, más que los anteriores, por supuesto, para esclarecer las muchas responsabilidades que atañen a la violencia de los periodistas. Ahí tenemos los últimos resultados de las investigaciones de la muerte de Lourdes Maldonado en Tijuana, de Margarito Martínez. Es decir, todo se está esclareciendo. El presidente está literalmente piedra bajo piedra, buscando entre las piedras para encontrar a los responsables. Entonces, que personajes como Loret de Mola se beneficien, que personajes como Loret de Mola, un mentiroso, se monte en esta narrativa para engañar al Washington Post, al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, esto ya es excesivo, ¿no? Es de locos. Y si me permites también, yo creo que es mucho de lo que está pasando también en la guerra declarada por Rusia contra Ucrania. Es también, aquí tal parece ser que no puedes estar en un sitio intermedio para decirles, señores, ustedes, porque a mí me fascina la cantidad de mexicanos que están apoyando a Rusia en esta guerra contra Ucrania. Me resulta fascinante. Y mira que yo toco a la puerta de los gobiernos alemán. Toda esta semana he estado tocando la base del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, británico, Bruselas, España, y todos me dan una película completamente distinta de la que están cayéndole a través de distintos medios a muchos de tus seguidores, de mis seguidores. Y yo creo que a veces como periodistas tenemos que tener la entereza, la honestidad para ponernos en medio y tratar solamente de transmitir la verdad. Y desafortunadamente, este fue el pecado que cometió la corresponsal de EFE. No se puso a estudiar, no se informó realmente de lo que está pasando en México y presentó una pregunta amañada para que la portavoz de la Casa Blanca respondiera como ella quería que respondiera. Así es que es lamentable de verdad lo que está pasando, es realmente... Y claro, cuando te pones a revisar el detalle de cómo fue formular la pregunta, ¿quién formuló la pregunta? Porque en el arte de preguntar está también el de repreguntar. Y yo conozco periodistas excelentes que no se conforman con una sola respuesta, que insisten, repreguntan hasta que la persona que está dando la versión oficial te dan una respuesta satisfactoria. Pero no, aquí se ve que la corresponsal de EFE, que es consciente de que la agencia EFE tiene millones de suscriptores en América Latina, sabía que esa respuesta le iba a servir a ella para vender esa nota durante ese día. Pues sí, y queda comprobado, obviamente con los tonos correctos y en la justa medida, que los medios de comunicación pueden provocar una guerra. Entendió el que entendió.